Bien, hermanos, queremos daros a todos la bienvenida, a los que estáis en casa, a los que acabáis de llegar también, o los que lleváis ya tiempo de dar culto a nuestro Dios. Y no solamente estamos con el deseo, sino que ya lo estamos haciendo algunos desde hace tiempo. Estamos aquí pues con los ensayos, alabando a Dios y buscando que su presencia en este tiempo también sea especial. No queremos simplemente hacer cosas, queremos exaltar a nuestro Dios, queremos glorificarle, queremos escucharle, queremos servirle. Y eso es darle culto a Él. Pues un abrazo a todos los que nos estáis siguiendo también desde las casas, por medio de los diferentes dispositivos. Estamos emitiendo por Facebook, Instagram y también por YouTube. Con YouTube con algunos problemas que esperamos pronto se puedan resolver. Y también damos gracias especialmente a todos los que estáis aquí presentes, que parece que estamos hablando solamente a los que están lejos y a los que estamos cerca como que no. Pero estamos juntos y estamos juntos con el propósito de apoyarnos, de entender que somos un cuerpo y así servir a nuestro Dios juntos. Hay hermanos que no pueden estar hoy, que seguramente, como decíamos, pues estarán en casa porque no se encuentran bien de salud. Algunos incluso estaban ya viniendo, como la madre de Vero, Rosana, que estaba ya preparada, pero tuvo unos dolores fuertes y al final se tuvo que quedar en casa. Cristina también se ha quedado en casa, que no se encuentra bien. En fin, hay algunos hermanos que por estos motivos vemos que no nos están acompañando en el día de hoy. También nos vamos a dar cuenta que los niños, creo, no sé si puedes ayudar a los niños o no van a pasar ahora directamente. Es que hablamos que iban a pasar directamente porque tienen algo, van a preparar luego para el final, ¿no? Eso es. Pues entonces vosotros vais a pasar, que vais a preparar alguna cosita con la profesora. Osana, que te identifiquen y no saben por dónde. Allí está. Muy bien. Es que hoy tienen preparada una cosa que el domingo pasado ya estaban viendo para compartirla con nosotros. Vamos a aprovechar una vez al mes que los niños también compartan con nosotros, no solamente nosotros con ellos, sino ellos también con nosotros. Y creo que también será una oportunidad muy bonita para ellos, pero también para nosotros. Vamos a tener un momento para alabar a Dios, después vamos a escuchar también un testimonio, pero me gustaría también que tuviéramos en mente, dentro de un tiempo, ya avisaremos cuándo, o ya lo iremos viendo, vamos a celebrar un culto especial de constitución de iglesia, donde podremos invitar a muchos hermanos, y estamos preparando también una alabanza que, digamos, es como la canción lema, y hoy queríamos de alguna forma también darla a conocer, con el propósito también de alabar al Señor. ¿Recordáis cuál es el lema, verdad? No, el lema es: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, vive para Él. O Jesús viene, pero no para Él. La culpa la tiene mi hermana Galia. ¿Qué ha dicho Maranata? Pero claro, es lo que significa. Porque Maranata, Málaga, es el nombre de la iglesia, y en base a ello estamos todos los domingos recordando y diciendo el lema. Ven Jesús, Jesús viene, Jesús viene, vive para Él. Jesús viene, vive para Él. Jesús viene pronto, vive para Él. Ven Señor Jesús, vive para Él. Si viene a hacer lo mismo. Bueno, pues en base a eso es que queremos también cantar una alabanza a nuestro Dios diciendo: Maranata, ven Señor Jesús. Por eso finalmente esto, porque lo hemos estado escuchando un montón de veces, repitiendo, y al final se me ha quedado ahí la estrofa. Pero vamos a simplemente cantar una parte, de forma como música especial. Si alguien la sabe y se quiere unir, lo puede hacer también. Estaba pensando, voy a pedir que el grupo de alabanza pase delante. Estaba pensando cómo hay tantos momentos donde el Señor Jesús nos llama a ir a Él. No sé si recordáis algún texto bíblico donde el Señor Jesús nos anima, nos invita a ir a Él. Pero, por ejemplo, uno de los versículos que tenemos
en la entrada de la iglesia, ¿sabéis cuál es? ¿Os habéis dado cuenta que es un versículo bíblico que está en la entrada? ¿Alguien sabe? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fijaros cómo el Señor nos anima a ir a Él para descansar. Hay otro texto, en Lucas 9:23, donde Jesús, y además Lucas lo recoge así, Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y fijaros lo que dice también este salmo: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Venimos, vamos, queremos estar en la presencia de Dios para alabarle, pero hay otra cuestión: no solamente nosotros vamos, Jesús viene. Ven, Señor Jesús. Y si Jesús viene, vamos a vivir para glorificar y exaltar su nombre. Vamos a entonar esta música especial, vamos a pensar en su significado. Si algunos la conocéis, podéis uniros. Simplemente compartir una parte para que os vaya sonando. La vamos a enviar a todos para que también la escuchéis y que la podamos cantar juntos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque sí es verdad que tú vienes, que tú has venido a nuestras vidas y que es una realidad el encuentro que hemos tenido contigo. Pero también es cierto que este mundo es pasajero, que tú vendrás, que nosotros nos iremos a tu presencia y que no podemos estar como si nada esperando, sino sirviéndote, porque es la forma de vivir lo que tú nos has dado. Proclamar que en ti hay salvación, que tú vienes para llevarnos a lo mejor, y ya en ti tenemos lo mejor, lo sabemos. Ponemos delante de ti a todos los hermanos que no pueden estar hoy con nosotros. Y también pensamos en tantas personas que no te conocen. Y pedimos, oh Dios, que también vayas a ellos, que toques sus vidas, que puedan entender la necesidad de tenerte a ti como Señor y Salvador de ellos. Gracias por tu iglesia.
gracias por el privilegio de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir, creo que en este caso va a ser Nico. Estamos teniendo un testimonio cada cierto tiempo y ellos querían compartir algo, entonces yo pedí a Nico con Carlos que pase un momento. Si queréis podéis sentaros aquí mismo porque es un momento nada más. Y continuamos. Como parte de esta alabanza a Dios, también podemos hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Adelante, cogeros un micro, por lo menos. Hola. Hola. No olvidéis con los cables. Sí. Sí, ¿sin micrófono o con micrófono? Con micrófono, porque si no, no se oye. Bueno, no, igual no sé. Depende. No. Ahí está, ahora sí. Ahora sí es importante. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Bueno, no queríamos dejar de pasar a agradecerles por sus oraciones. Nosotros hace casi 30 días que estamos acá, ya en España, y nos han pasado demasiadas cosas en estos 30 días, lindas, nuevas, no por eso menos estresantes y con mucha incertidumbre también, sabiendo que era todo el propósito de Dios en nuestras vidas, pero con muchos miedos, preguntas, pero siempre avanzando. Bueno, hasta hace una semana, nosotros el martes se nos vence el contrato que habíamos tenido por un mes y hasta hace una semana no teníamos dónde ya vivir. Como muchos saben, está el tema del alquiler acá en Málaga, está muy difícil y no éramos la excepción. No nos podíamos contactar con ningún piso, no podíamos ver ningún piso para alquilar. Y bueno, después de un tiempo vimos varios, hasta que el martes pasado vimos uno que acá en Torremolinos estábamos viendo pisos de 1.500 euros por mes. Era demasiada plata lo que nos estaban pidiendo, un año adelantado. Y bueno, el Señor ya tenía todo preparado, ya estaba todo planeado para que nosotros vayamos a visitarlo. Fuimos, llegamos y era un piso muy lindo, bien ubicado, pero el día anterior ya había ido una pareja a verlo. Nosotros fuimos y cuando nos íbamos subía otra pareja a verlo con su familia. Entonces cuando nos vamos, el agente inmobiliario que nos llevó nos dice, bueno, es cuestión de que la propietaria decida quién. Así que nos fuimos a caminar por Torremolinos esperando y sabiendo que Dios, si era el piso que él tenía planeado para nosotros, iba a ser. Así que a los 20 minutos nos llama el agente inmobiliario y nos dice, Nico, sí, ¿puedes hacer transferencia? Y le dijimos que sí, nosotros ya teníamos, ellos ya tienen NIE, ya tienen la cuenta bancaria. Entonces me dice, ok, me corta. Me dice, ¿qué te dijo? Nada más si podíamos hacer transferencia. Claro, estábamos ya en un nivel de mucho estrés. A los 5 minutos me llama de nuevo y me dice, Nico, sí, felicitaciones, tienen piso ya. Y bueno, ahí ya dijimos, descansamos, nos sacamos una mochila de encima. Y seguido a ese llamado nos llamó Emi para preguntarnos cómo estaba. Salimos de ahí. O sea, pero era a los 2 minutos que nos llama, que nos dicen felicitaciones, Emi llama a Caro preguntando a ver cómo iba todo. Sí, fuiste muy importante. Sí. Entonces, debemos decirlo, admitirlo. Fuiste como el Señor te puso también ahí, a nuestra guarda ahí orando por nosotros, pendiente en todo sentido, así que... Y lo que nos dijo el domingo antes de irnos, que Sí. nos dijo, a su tiempo, Dios se los va a dar a su tiempo. Y fue así. Y todo fue a su tiempo. Así que bueno, queríamos agradecer Por las oraciones. por todo, de verdad que gracias a Dios y gracias a ustedes también por toda la contención. Sabíamos que todo esto era parte del proceso de irnos de nuestro lugar y venir hacia acá. Sí, Pero bueno, una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo. sí. Y bueno, ahí lo experimentamos y siguiendo ahí en la fe que Dios tiene todo preparado. Seguirá cumpliendo su propósito en nosotros. Pues antes de que vayamos a orar y pedir al Señor que siga guiando en toda esta nueva etapa. Señor, gracias por nuestros hermanos, gracias por tu obra en medio de ellos, gracias porque tú abres caminos donde no los hay y sabemos que tú eres fiel, simplemente eres fiel.
y pedimos que tú bendigas a esta familia, que la guíes a ellos, a sus hijos, y Señor, que en tus manos puedan seguir experimentando tanto como tú nos das, tanto como tú tienes incluso para darles a ellos que ni siquiera saben, porque ni siquiera sabemos nosotros todo lo que tú nos vas a dar y todo lo que das es bueno. Te damos toda la gloria y te damos gracias a ti. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, tengo que decir una cosa también, que Emi también es importante para mí. No se ponga celoso. Menos mal, menos mal. Vamos a ponernos de pie. Vamos a decir, ven, es hora de adorarlo. Estábamos diciendo y estamos hablando de la importancia de ir a Jesús. Él viene a nosotros, pero nosotros vamos también a su encuentro. Vamos al Señor, vamos delante de Él, pero vamos también con un corazón rendido a Él, sabiendo que Dios es fiel, pero nosotros se supone que hemos de ser fieles al Señor también. Queremos darle a nuestro Dios las ofrendas, nuestros diezmos, y vamos a entonar este cántico. Tu fidelidad, Señor, es grande. Pero si la fidelidad del Señor es grande, qué menos que confiar, ponernos en sus manos y también nosotros ser fieles. Recordamos a los hermanos, nos estaban pidiendo que dijéramos cuando teníamos la cuenta del banco para hacer también los diezmos y las ofrendas. Podéis hacerlo ya está la cuenta. También podéis pedir el número de sobre, también está ahí. Queremos disciplinarnos en esa fidelidad, porque cuando el Señor nos habla de ser fieles, de dar a Dios con alegría, no es algo que simplemente surge de forma caprichosa, sino disciplinada en ese proyecto donde la Iglesia se compromete fielmente al Señor. Voy a pedir a nuestra hermana Gladys, que está ahí, sí, que nos ayudes a recoger las ofrendas, por favor. Voy a pedir que ella también ore al Señor. No sé si le puede dejar un micro, que no hemos dejado ninguno para ella de los que tenemos previstos. Vamos a ver. Qué bueno, Señor, otra vez estar en tu presencia, poder estar en tu casa, darte, Señor, un poquito de lo mucho que vos nos das. Gracias, Señor, porque sos un Dios tan bueno, tan grande, sos un Dios poderoso que nos ayudás día a día, que nos provees. Sos, Señor, aquel que cada día, Señor, vemos en nuestra mesa tu misericordia, tu gracia. Gracias, Señor. No tenemos palabras para agradecer lo mucho que te amamos y que te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Tu fidelidad
damos gracias al Señor que nuestros hermanos Diego y Gladys pudieron regresar con bien desde Turquía. Y Turquía es una tierra muy especial, es una tierra que, aunque ahora hablemos de Turquía y pensemos en otra población, es una de las tierras más bíblicas. Que aparte de Israel, en realidad, bueno, yo no le voy a quitar ahora porque el pastor Diego va a compartir la palabra del Señor ilustrando con todo lo que ha sido su viaje, pero casi el 50% de las tierras que aparecen en la Biblia están en Turquía. Hasta donde nació, bueno, Saulo, ¿de dónde era? De Tarso. Allí está Tarso, Capadocia, adelante. Diego, guíanos tú en esta parte de la palabra del Señor y comparte las bendiciones recibidas, que sé que hay mucho de eso en ti también. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque tú has traído a nuestros hermanos con bien, porque los has bendecido, porque ellos tienen la ilusión, el entusiasmo realmente de compartir tu palabra, porque tú eres real, porque tú haces maravillas, porque las vemos en la historia y las vemos en nuestros días. Amén. Y tenemos que seguir compartiéndolas, porque tú sigues haciendo historia, cambiando vidas, transformando corazones. Y pedimos, Señor, que tú guíes ahora la palabra para que pueda ser de bendición, una palabra fresca para cada uno de nosotros, porque necesitamos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy lindo poder estar nuevamente juntos, de poder verlos. Gracias por sus oraciones. La verdad que a muchos de ustedes también por cuidar de nuestros hijos, por preguntarles cómo estaban, por buscarlos. Bueno, la verdad que no es fácil dejar los hijos 9 días, ¿no? A veces cuando tenemos que salir, que creo que es la segunda vez que los dejamos, que hemos tenido que salir, cuesta, pero bueno, Dios se encarga también. Y bueno, como Giovanni siempre va a Turquía, dice que va a Turquía, yo dije, yo también voy, ya que va Giovanni siempre voy. Pero recién estaba hablando con él y cosas que se dan, estuvimos casi al mismo tiempo, muy cerquita uno de otro. Nosotros estábamos en Antioquía en unos días y él estaba por ahí, así que es un lugar muy lindo. Le compartí a Giovanni también la bendición de poder estar en lugares, como dijo el pastor, donde mucho de lo que se nos narra en la palabra lo podemos ver ahí. Lógicamente, lo que uno ve no es lo que era en ese tiempo, ¿no? Hay ciudades que ya no están, hay pocas ciudades que, por ejemplo, de las ciudades que visitamos, la única que sigue es Mirna. Izmir es una ciudad hoy, pero muchas de las otras ciudades, Éfeso ya no existe, y muchas ciudades de las que nos narra la palabra no están. Quiero invitarte bajo este título, Desafiados por la Historia, porque creo que una de las cosas que nos pasó con Gladys y con el grupo que fuimos, tuvimos la bendición de un grupo de 24 personas, y entre ese grupo de 24 personas fuimos parte de obreros y parte del grupo de una misión. La verdad que fue muy lindo el tiempo de poder compartir juntos. No había tiempo para mucho porque nos levantamos muy temprano, salíamos a tomar el bus o el colectivo para ir a visitar lugares, pero la verdad que la experiencia fue muy enriquecedora y mucha emoción por lo que uno vive en estos lugares, ¿no? Y la idea era visitar los lugares donde estuvo el apóstol Pablo. Algunos, no todos, porque Pablo visitó tanto en su ministerio que pudo darse el lujo de decir, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Así que bueno, no pudimos visitar todos los lugares, pero algunos visitamos. Incluso el viaje de regreso que ya hacíamos para volver a Estambul fue casi, nosotros en bus, pero fue casi el viaje que hizo el apóstol Pablo, el segundo viaje misionero. Así que mucha emoción en todo eso, en poder vivir esto. Y al recordar todo lo que vivimos, todo lo que estábamos viendo y todo lo que pudimos vivir, recordé un poco el pasaje de Romanos 15, que tienen ahí, del 17 al 21, que nos recuerda un poco cómo fue el ministerio del apóstol Pablo. Sin lugar a dudas, como suelo decir, luego de Jesús, creo que la figura que sobresale en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, por el cambio de vida que tuvo, tan tremendo, por dejarnos el legado de todas las cartas en la palabra, las epístolas pastorales y las cartas a las iglesias. Casi, no sé en qué porcentaje, pastor, si recordás, pero ¿qué porcentaje del Nuevo Testamento es de Pablo? ¿El 80?
Bueno, debe ser 70, 80, por lo menos, debe ser del apóstol Pablo, ¿no? O quizá menos, porque los evangelios no. Pero mucho material tenemos de la teología, de la misionología, podemos ver del apóstol Pablo. Y este pasaje dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Qué visión que tuvo el apóstol Pablo de... Incluso es una visión que a veces hoy cuesta verla, porque hoy en la cantidad, incluso por ejemplo España tiene cantidad de pueblos, 7.000 aproximadamente pueblos, 92% de los pueblos de España o ciudades no tienen templo evangélico. Pero aún hoy la visión de muchas iglesias es seguir plantando iglesias donde ya hay iglesias, pero no se plantan iglesias donde no hay. Y Pablo, ya en ese tiempo, hace 2000 años, él decía que él iba a ir a predicar donde Cristo no hubiera sido anunciado, ¿no? Entonces, ¿qué visión? ¿Qué visión la de este apóstol tantos años atrás? De tener esta idea de que Cristo tenía que ser llevado a aquellos lugares más lejanos, donde no conocen del Señor. Y bueno, desafiado por la historia, un poquito quiero compartir. A ver si está bien. Ahí está, bueno. Primera ciudad que visitamos, la que quiero hablar hoy, es la ciudad de Pérgamo, ¿sí? Muchos de los lugares que uno visita en estas tierras, en Turquía, son tierras que están llenas de ruinas del tiempo de los romanos. Algunas no son quizá del tiempo exacto, no son del tiempo exacto del tiempo de Jesús, pero luego fueron reconstruidas por los romanos. Y ahí en la ciudad de Pérgamo, una de las cosas que pudimos ver, está el anfiteatro que es uno de los anfiteatros más grandes, tremendo ese anfiteatro. Y ahí también, en la ciudad de Pérgamo, ahí también estaba el templo de Zeus. Era uno de las grandes maravillas del mundo antiguo, el templo de Zeus. Y este anfiteatro tan magnífico, y tan magnífico como era el templo de Zeus también, estaba en esta ciudad. La Biblia habla de Pérgamo, la Biblia nos habla de esta ciudad que fue una ciudad magnífica, que fue una ciudad muy visitada, que incluso tuvo 3 cosas por las cuales fue tan importante. Y ahí las vamos a ver. Primero, porque, este pasaje en Apocalipsis 2 es cuando nos dice, ¿se acuerdan que dice el mensaje a Pérgamo? Dice que estás allí donde está el trono de Satanás. No vamos a leer ahora el mensaje a Pérgamo, pero lo puedes leer luego en el pasaje de Apocalipsis. Pero, ¿qué quería decir? ¿No? El Señor cuando le habló a la iglesia de Pérgamo de cuando estás ahí donde está el trono de Satanás. Hay varias teorías. Una era porque en Pérgamo estaba el centro del culto al emperador. El culto al emperador en el Imperio Romano era muy importante. Y Pérgamo era la ciudad principal del culto al emperador. En segundo lugar, esta ciudad también se encontraba, como dijimos, el templo de Zeus, que era un templo, por lo que dicen, magnífico, era un templo muy grande, era un templo que causaba mucho impacto a la vista, y este templo también se encontraba en esta ciudad de Pérgamo. Pero también
Pérgamo era el centro del culto a Esculapio. Esculapio fue uno de los primeros que estuvo con el tema de la medicina, que seguro Bernardo debe saber, Esculapio, y está el símbolo ese de las serpientes, que ahora uno lo ve a veces en las ambulancias, que es el símbolo de la medicina. Bueno, ya en ese tiempo, Esculapio era alguien que se decía que podía curar con el tema, con veneno, con cosas. Bueno, sería una historia larga, pueden leer también luego la historia de Esculapio. Pero en ese tiempo, estas tres cosas le daban mucha importancia, entre otras tantas, a la ciudad de Pérgamo. Hay un debate sobre qué hablaría o qué significaría el templo de Satanás cuando el Señor dice que ella vivía ahí donde estaba el templo de Satanás. Los que creen que es lo más certero es que se refiere por el culto al emperador. Una iglesia que trataba de ser fiel aún en medio de la presión tan difícil que era vivir en el Imperio Romano, pero justo vivir en la ciudad donde era dar el culto al emperador, donde era el centro del culto al emperador. En todo el imperio se le daba culto al emperador, pero era la ciudad central. Entonces, era algo difícil para ellos, ¿no? Y se nos dice que esta iglesia, a pesar de eso, la iglesia de Pérgamo, se mantuvo fiel, a pesar de morar en un contexto hostil. A pesar de estar en un lugar donde estaba el templo de Zeus, a pesar de estar en un lugar donde era el culto principal al emperador, a pesar de estar en un lugar donde el tema de la medicina y Esculapio eran tan buscados, aún en ese contexto la iglesia de Pérgamo fue una iglesia que buscó de Dios. Se le elogia por no confiar en el emperador, ni en Zeus, ni en Esculapio. Eran creyentes que no confiaban en ninguna de estas cosas que eran centro en esa ciudad. Pero algo se le reclama. Se le reclama que enseñaban, ahí dice las enseñanzas de los nicolaitas. Los nicolaitas decían que se podía ser cristiano, pero con el cuerpo se podía hacer lo que uno quisiera. Entonces lo que se le reclama a esta iglesia, que se había infiltrado esta idea de que, bueno, se puede ser un hijo de Dios, pero después lo que hagas con tu cuerpo no importa, porque Dios es espíritu, ¿no? Era una enseñanza media rebuscada. Y lo que el Señor le dice a esta iglesia, en el mensaje, ahí a Pérgamo, le dice, arrepiéntete. Y dentro de ese mensaje, arrepiéntete, va implícito el, apártate del mundo, Pérgamo. Gracias a Dios, sos fiel, a pesar de que estás en el culto al emperador, en lo de Zeus, todo eso, sos fiel, pero te estás mezclando con el mundo, Pérgamo. Cuidado, cuidado con mezclarte con las costumbres del mundo. Y ese lugar, un dato curioso también es que el templo a Zeus se lo llevaron los alemanes. Dice que se lo llevaron a Berlín, hoy en día está en Berlín, y el guía nos decía, curiosamente, el lugar donde estaba el templo de Zeus quizás recibe 200 visitas al día, pero el templo de Berlín recibe casi, no sé si eran 100.000 visitas diarias, ¿no? Porque está el templo de Zeus, que era de acá, se lo llevaron todo para Berlín. Pero el mensaje de Pérgamo, cómo poder ser fiel en medio de un contexto hostil, pero cómo también en medio de un contexto hostil no mezclarnos con el mundo, sino ser fieles al Señor. Luego pudimos visitar una ciudad, Éfeso, que es ciudad hermosa. La ciudad de Éfeso también tenía lo suyo, era la sede del culto a Diana. Si se acuerdan del Nuevo Testamento, Diana de los Efesios, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como el templo de Zeus también era una de las maravillas del tiempo antiguo. Con Pablo, en algún sentido, Dios había puesto un candelero, una luz, en Éfeso. Éfeso fue la ciudad en la que Pablo más tiempo estuvo. El apóstol Pablo dedicó tiempo a ministrar con los efesios, pero no era una ciudad fácil. Éfeso era una ciudad muy idólatra, una ciudad de mucho ocultismo, de mucho paganismo. Se adoraba antiguamente a la madre de Anatolia. Anatolia, toda esa región, era una región que se le decía Anatolia.
Y primero fue la adoración a la Madre Anatolia, antes incluso de Jesús, muy antiguo la adoración a Anatolia. Luego, la adoración a Anatolia se convierte en la adoración a Diana, que era como le decían los romanos. Los romanos le decían Diana, pero los griegos le decían Artemisa. Si escuchaste el nombre de Diana y Artemisa, es la misma, solamente que uno era el nombre que le daban los griegos y el otro era el nombre que le daban los romanos. Así que en la ciudad de Éfeso, en medio de este contexto también, pudimos visitar este anfiteatro, que fue el anfiteatro donde estuvo el apóstol Pablo. Un anfiteatro donde donde se nos recuerda en la Biblia que hubo, luego lo vamos a ver en la próxima, creo, figura, donde dice que había habido un gran alboroto. ¿Se acuerdan que Pablo predica? Luego Pablo se queda por 2 años enseñando en la escuela de Tirano. No es que era tirano el hombre, se llamaba Tirano. Y cuenta la historia que Tirano era un filósofo. Y él tenía una escuela, un lugar donde él enseñaba. Y él enseñaba en las horas frescas, porque él tenía sus alumnos. Pero cuando llegaba ya el calor, cerca del mediodía, Tirano se iba a comer con sus alumnos y a descansar. Y ahí era la hora donde se la prestaban a Pablo, el lugar de más calor, el lugar que es como cuando te dan un lugar que en cierto no es el horario que se puede. Bueno, ahí en ese horario le daban al apóstol Pablo el poder ir. Y Pablo sacrificadamente iba, enseñaba en las horas de calor a los discípulos, que nos dice ahí la palabra que él había logrado juntar, y él se queda 2 años enseñando ahí en la ciudad de Éfeso. Y es tanto el impacto que tiene el Evangelio en la ciudad de Éfeso, que dice, nos relata la palabra, el libro de los Hechos, que a tal punto que la gente venía confesando en público sus pecados. ¡Wow! ¿No? Qué importante, que el Evangelio era tan poderoso que la gente misma, sin que nadie le diga, venía confesando sus pecados, y aún traían los libros de magia y de cosas ocultas y las quemaban, porque se arrepentían de las cosas que estaban haciendo. Lógicamente, esto no agradó en nada a los que habitaban la ciudad, porque mucha de la gente que habitaba esa ciudad vivía del comercio, vendía las estatuas de la diosa Diana, y si la gente dejaba de creer en Diana, caían las ventas. Entonces se nos cuenta en la palabra que Demetrio es uno de los que crea tumulto en la multitud, empieza a haber problemas y se junta, dice el relato, una multitud muy grande en el anfiteatro. Ya Pablo no estaba, Pablo se había ido, pero intentan a otros discípulos. Pablo estaba cerca e intentan hacerle algo y le dicen a Pablo que no, porque muchas veces trataron los discípulos, la gente, los creyentes, de cuidarlo al apóstol Pablo, porque era alguien muy importante en la época, era alguien que era de mucho valor, ¿no? Y entonces acá sucede este disturbio, en Hechos 19, donde esta multitud se enfurece contra estos discípulos. Pero qué importante ver un evangelio que transforma vidas, a tal punto que la gente viene confesando sus pecados, que la gente entiende que lo que hace está mal, a tal punto que la gente trae aquello que cree que es malo y lo quema. Creo que eso es avivamiento. También el pastor que ha escrito ahí un libro, de paso promocionamos el libro del pastor, recordanos el título. La historia de la iglesia a través de los avivamientos, eso. La historia de la iglesia a través de los avivamientos. Y eso también es un mover de Dios, ¿no? Cómo Dios actúa en medio de una ciudad. Cómo el evangelio trae luz a la gente y quita la oscuridad y las personas se entregan al Señor. Pero lo que se le reclama a esta iglesia, ahora yendo a Apocalipsis, es que había perdido el primer amor. Y el Señor le dice, arrepiéntete, porque vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. El Señor le dice a Éfeso lo mismo, vives en un medio hostil, perdiste tu primer amor, pero tienes que volver a ese amor, porque si no, aún lo poco que tienes se te quitará. Y creo que eso también es un llamado de atención a nosotros, que muchas veces, como dice la palabra, a veces nos cuesta y el Señor dice, no, preferiría que seas frío, ¿no?
porque uno puede ser frío o caliente, pero a veces somos tibios, ¿no? Y a veces creo que aquí el reclamo para Éfeso, la iglesia de Éfeso, era que eran tibios, que se les había ido el amor, que aún en medio de tantas cosas, y quizás difícil también, porque a veces quizá el mundo de hoy, con todas las cosas que hoy tenemos, creo que cada contexto ha tenido sus problemas, pero el mundo de hoy también puede ser que tenemos muchas presiones, como tenían los efesios. Y en medio de la modernidad, en medio de tantas cosas que el mundo nos ofrece, podemos estar perdiendo el primer amor. Podemos estar perdiendo ese amor que teníamos por el Señor. Podemos estar viviendo algo que es una religiosidad, pero que no nos apasiona, ¿no? Y el Señor le llamó la atención ahí a los efesios. Vamos a ver si se escucha un video que tengo ahí grabado. Hola a todos hermanos, querida iglesia. Acá estamos en Turquía, desde la ciudad de Éfeso. Les envío saludos. Quiero contarles que estamos con Gladys y con una de las agencias con las cuales colaboramos. Estamos en Turquía, en la ciudad de Éfeso. Estamos visitando los lugares donde estuvo el apóstol Pablo, y cada 2 años se hace un viaje en el cual gente del staff de la agencia, junto con obreros, hacemos un viaje para cuidado integral y también para poder tener un tiempo de capacitación y poder estar juntos renovando fuerzas. En esta oportunidad estamos visitando los lugares donde Pablo estuvo, pisando con nuestros pies y recordando que siempre el reino de Dios tiene que ir avanzando. En este lugar donde un día fue luz y donde fue cuna del Evangelio, lamentablemente hoy ha regresado, el enemigo ha tomado muchos de estos lugares, pero vemos que una iglesia resurge y pedimos sus oraciones. Aquí estamos orando, como dice el Padre Nuestro, venga tu reino. Para decir venga tu reino tenemos que estar en el lugar donde queremos que el reino de Dios sea establecido. Así que queremos pedir tus oraciones por estos lugares, por estas tierras, pero principalmente bendiciendo la vida de cada obrero, y gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dan, gracias porque gracias a ustedes la tarea es posible, y también gracias a las agencias que permiten que también estemos aquí, y este viaje es una bendición en el cual podemos estar por estas tierras bíblicas y tierras que son tan conocidas para nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y seguimos en contacto. Amén. Hola a todos hermanos, querida iglesia, acá está... Saludos Esteban, porque ahí no me pasa. Muy bien, muy bien. Hacía mucho calor, encima hay un video que me quería grabar otro, me fui corriendo porque el grupo se me iba, porque no había tiempo, porque había mucha gente en todos lados. Cuando encontré, grabé y después volví corriendo y hay otro video que lo quiero grabar y tengo el corazón en la boca. Pero bueno, fue muy lindo, muy linda experiencia. La iglesia de Antioquía, wow, qué fuerte haber visitado este lugar. Antioquía es el primer lugar donde se le llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Fue un término un poco despectivo quizá, algunos dicen que significa pequeños cristos, o sea, eran como personas que se parecen a Jesús. Y se cree que la iglesia de Antioquía era una comunidad de unas 15 o 20 personas, una comunidad pequeña, cuando enviaron a Saulo y a Bernabé. A veces pensamos que una iglesia que envía obreros tiene que ser una gran iglesia, ¿no? Tiene que tener mucho dinero, una gran iglesia, pero era una pequeña comunidad de quizá 15 o 20 personas. De hecho, donde fue la iglesia era una cueva. Como cuando nació Jesús, que nació en un pesebre, que nosotros imaginamos un pesebre de madera. La cueva donde estuvo Jesús que nació era una cueva también, no de madera, era una cueva. Y de la misma manera esta iglesia es una pequeña cueva y que tiene a los costados, de donde están viendo ahí, en este costado, ahí no sé si alcanza a ver, y en el otro costado, hay 2 túneles, porque cuando los romanos venían para matarlos, para agarrarlos, ellos escapaban por los túneles. Fue un tiempo difícil para la iglesia, para los primeros creyentes. No era fácil ser discípulo de Jesús. Y aún ellos daban testimonio, ¿no? Ahí vemos que dice el alfa y la omega. Vemos cómo ellos en medio de contexto de persecución podían ser fieles a Dios. Y podemos ver cómo aún siendo pocos, dieron de lo que tenían, dieron sus mejores líderes. Vieron a Saulo y a Bernabé
para ir y plantar otra obra. Uno diría, pero una iglesia de 15 personas puede tener recursos para plantar otra obra. Bueno, es lo que Dios hace, es obra de Dios y no de nosotros, ¿no? Y eso es lo que se nos dice en Hechos 13, del 1 al 3. Y también, bueno, esto es lo que dijimos recién, a los costados estaban estos túneles de más de 1 kilómetro, que era por donde ellos escapaban. Esta iglesia hoy en día, llamada la iglesia de San Pedro, dice la tradición, no sabemos si es realmente así, pero dice la tradición que Pedro fue el primer pastor de la misma, y bueno, ahí está, y es muy emotivo poder verlo. Tuvimos la verdad que la bendición de poder afuera, cuando estuvimos ahí pudimos tomar la Santa Cena, el grupito que habíamos ido, tomamos la Santa Cena, y como la iglesia de Antioquía envió a Saulo y a Bernabé a la obra del ministerio, ahí el grupito que estábamos pudo orar como una oración de reenvío, enviarnos a las naciones, no porque somos obreros o no, pero porque el Señor envió a sus discípulos a las naciones. Entonces hubo como una oración de el Señor nos envía nuevamente a hacer testimonio en las naciones. Otra cosa que impacta mucho al visitar es Capadocia. Capadocia es una región en la cual antiguamente los cristianos se ocultaban en estas tierras. En primer lugar, los primeros cristianos de los primeros siglos hicieron catacumbas, hicieron ciudades subterráneas para escaparse de los romanos. Como dice acá, la región se convirtió en refugio y se crearon una red de túneles y ciudades donde ellos estaban. Visitamos una de las ciudades, era una ciudad de 7 pisos, está hecho de como una roca volcánica que es muy fácil con alguna herramienta poder excavar. Y estas ciudades eran ciudades temporales, en realidad ellos vivían afuera, pero cuando los querían atacar o querían atraparlos, ellos se metían en esta ciudad e incluso tenían un sistema de puertas de piedra para impedir que los atraparan. Y había en esos niveles, el nivel más alto era donde tenían los animales, luego tenían en el otro nivel almacenes, luego había un nivel donde estaba la iglesia, y luego había niveles más, el nivel donde estaban los dormitorios, las habitaciones eran los niveles más bajos, para evitar que los agarraran. Pero es increíble que estas ciudades, esta ciudad por ejemplo llegaba a tener hasta 12.000 personas, podía tener esta ciudad de 12 pisos. Y se cuenta que todas estas ciudades que hubo en ese tiempo estaban interconectadas, es decir, que ellos podían ir de lugar a lugar, incluso se han descubierto túneles de cientos de kilómetros que conectaron ciudades muy grandes. Y muchas veces el contexto, esto es para referir de que muchas veces para los que nos antecedieron, no fue fácil dar testimonio de Jesús, no fue fácil dar testimonio del Evangelio en medio de un contexto hostil. Luego en Capadocia, ya siglos más tarde, hubo alguien que vio en otro país cómo había comunidades monásticas y él quiso llevar a la región de Capadocia esto y se construyeron alrededor de 700 a 800 iglesias. Cuando uno va a esta región de Capadocia se ven todas como unas estructuras cónicas donde ahí había pequeñitas iglesias, no se imagina una iglesia grande como esto, eran pequeñas iglesias también de 10-15 personas y hubo entre 700 y 800 de estas iglesias. Las pintaban por dentro, había pinturas, porque ellos a través de las pinturas enseñaban las historias bíblicas para los que no sabían leer y escribir. Y nos contaba el guía de que un poco el tema de la idolatría surge porque los primeros cristianos comienzan pintando para contar historias bíblicas, pero luego hubo gente que al tener esas imágenes comenzó a adorarlas, ¿no? Pero el motivo principal por el que la iglesia primitiva empieza a hacer esas figuras no es para idolatrar, no es para adorar, sino que es para enseñar la historia bíblica a personas que no saben leer y escribir. Qué interesante que siempre puede haber recursos cuando uno quiere enseñar, compartir el Evangelio. A veces no es que se necesita tanto, ¿no? También pudimos ver el tema de la iglesia sufriente. Visitamos muchos lugares, por cuestión de seguridad no voy a nombrar ciudades, pero visitamos varias iglesias de locales, de personas que
que hay obra cristiana. Turquía es un país en realidad libre. Turquía no prohíbe la religión cristiana, pero sí hay mucha presión social, hay mucha presión de los turcos. Entonces, si en una ciudad hay una iglesia y ellos se creen musulmanes y ven que hay una iglesia cristiana, pueden llegar a hacer algo. De hecho, en el ministerio que visitamos, un pastor de ese ministerio lo mataron hace varios años, y desde ahora al pastor ese el gobierno le ha puesto seguridad. Entonces, en una de las reuniones que estuvimos, había 4 policías armados con ametralladora afuera para cuidar, ¿no? por la seguridad. Pero pudimos ver una iglesia feliz, que alababa, que servía. Vimos testimonios incluso difíciles de gente que están de obreros nacionales. Y ¿sabe qué? No pedían dinero, no pedían cosas, pedían que oremos por ellos. En otra iglesia vimos un local que estaba casado con otra persona de otro país, y también ellos decían que no es fácil, que a veces hasta les dio ganas de dejar, ¿no? de abandonar. Pero el Señor les había llevado fruto hacía poco tiempo de gente que estaba interesada, que lo ve por las redes, que pregunta. En otro lugar estuvimos en una iglesia que era como una casa, y al querer orar, nos paramos para orar, y la persona dijo: mejor siéntense, porque si no la gente va a ver y va a sospechar de que está pasando algo. Entonces, oremos sentados. De todas esas cosas fueron cosas que nos impactaron. Siempre nos recibieron con mucha hospitalidad. Allá es típico que llegás y te dan té enseguida, el té turco. Hoy no les vamos a hacer probar té, pero trajimos chocolate de Turquía. Ahora después del culto, si se quedan, a dar unos chocolatitos de Turquía para probar. Pero creo, hermanos, que al pensar en todo el contexto de esto de persecución, me hizo acordar, en primer lugar, la iglesia de Esmirna. En esas 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia de Esmirna. Y el Señor le comenta a esta iglesia de Esmirna que era una iglesia que estaba padeciendo persecución. Y hoy en día el contexto, no solamente en Turquía, en muchos lugares del mundo, sigue siendo persecución. Persecución por no tener la religión local, persecución por no entender. Claro, uno va, y seguramente Giovanni puede compartir esto, que si vas y vas de turismo no tenés ningún problema, la gente, no hay problema de robo, por lo menos no lo hemos tenido, quizá debe haber algo, pero no hay problema de inseguridad, la gente es muy amable, pero, claro, si con problemas de religión puede ser que hay gente que, no digamos todos, pero puede ser que haya algunas personas que les molesten. Uno de los lugares que pudimos visitar fue Antioquía, y también, si no me equivoco, era Tarso, que estaba cerca, y que nos decía el guía que gracias a Dios lo pudimos visitar ahora, pero que hace unos años hubiera sido imposible por el conflicto con Siria. Y por estar tan cerca con Siria, esa ciudad en particular es una ciudad que es difícil. Y quiero... me acordaba cuando hablaba de persecución el ejemplo de Policarpo. Policarpo no lo voy a compartir, pero Policarpo fue una de las personas que al estar en la historia de la iglesia nos cuenta que él fue presionado para blasfemar y dejar el nombre de Cristo, dejar el Evangelio, ¿sí? O morir. Y dice que Policarpo dijo: durante 80 y tal años he servido a Dios y Él me ha sido fiel, ¿cómo yo puedo hoy negarlo? Y cuenta la historia que él dio el testimonio y falleció como uno de los primeros mártires de la iglesia, ¿no? Ya para llegar casi al final de lo que tenemos, pudimos visitar la iglesia de Santa Sofía, que fue una iglesia fundada en el 537 y hasta el 1453 sirvió como catedral ortodoxa bizantina del reino de Constantinopla, pero luego esto fue una iglesia en el primer término, es impactante, pero cuando los musulmanes conquistan, con el Imperio Otomano conquistan Turquía,
esta iglesia fue convertida en mezquita. Por ser un ícono para el cristianismo, los musulmanes dijeron, bueno, si esta catedral o esta iglesia es la más simbólica en este tiempo para los cristianos, nosotros la vamos a hacer mezquita. Y para terminar esto, algunas reflexiones de lo que hemos podido ver. ¿Por qué desafiados por la historia? Creo que de todo esto, y habría muchísimo más para contar, no se puede en tan poquito contar lo que uno vivió. Pero creo que algunas cosas que podemos aprender son las siguientes. Cómo poder mantenernos firmes en medio de la adversidad. Muchas de estas iglesias que las que hablamos eran iglesias donde en contexto de persecución pudieron permanecer fieles. También ver que no se puede seguir a Dios y vivir en pecado. Aunque hoy en día hay gente que parece que son nicolaitas también, porque dicen, bueno, sí, seguís a Dios, pero esto no es pecado. Ahora ya está, estamos en la sociedad moderna. ¿Cómo va a ser esto pecado? Esto, no, la Biblia es un libro antiguo, ¿no? Pero la Biblia no cambia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios y a veces el peligro es querer adaptar la palabra a los tiempos, ¿no? Y poder diluir el mensaje. Y ese fue el reclamo del Señor a esta iglesia, de que se estaba mezclando, de que querían cambiar la palabra, de que querían adecuar la vida o adecuar la Biblia a la vida para poder vivir, ¿no? Los nicolaitas decían, bueno, haz con tu cuerpo lo que quieras, total, no importa. Y el Señor le dijo, no, apártate del pecado, no te mezcles con el mundo. También podemos ver como enseñanza que no nos debemos dejar seducir por la maldad de este mundo, porque corremos el riesgo de perder el primer amor, como en Éfeso. No nos dejemos, hermanos, seducir, porque este mundo tiene muchas cosas que nos atraen, muchas cosas que aparentemente son buenas, pero que poco a poco nos van alejando del verdadero evangelio, nos van alejando de la palabra. Y yo puse también los que nos rodean, ven la imagen de Cristo en nosotros. Dice que a los primeros cristianos le dijeron cristianos porque eran como Jesús. Y quizá la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo nos ve la gente de hoy? ¿Cómo nos ve la gente en nuestro tiempo? En medio de la persecución, la iglesia primitiva se mantuvo unida. Y creo que tenemos que volver a esto también, a la unidad de la iglesia. A que tenemos que ser uno. Quizá hoy no tenemos persecución en España, pero muchas veces sufrimos presión de la gente en lo social. Hoy en día capaz que también vas a hablarle del evangelio a alguien y te da vuelta la cara, se enoja porque no quiere saber nada la gente. Dios nos pide fidelidad en medio de la prueba. Debemos esforzarnos en predicar el evangelio. El apóstol Pablo dijo en el pasaje que comenzamos, y me esforcé en predicar el evangelio. Y mi pregunta que me hacía al leer este pasaje era, ¿estoy dando mi máximo para predicar el evangelio? ¿Qué estoy haciendo hoy para predicar el evangelio? ¿Qué hacemos en nuestra vida para predicar el evangelio? Y cuando hablo de predicar el evangelio no es solamente dar un folleto a alguien, es cómo mi vida está impactando en la vida de otros. De qué manera mis vecinos, de qué manera mis parientes, de qué manera cuando voy a tomar algo, un bar o a comer, se dan cuenta de que en mi vida hay algo distinto. Y al ver esa catedral tan grande conquistada por los musulmanes, pensé en que el avance del reino no consiste en la conquista de templos o ciudades. La ley del amor es más fuerte. Si la iglesia más grande la conquistaron, no importa, nosotros tenemos que extender el reino. Y el reino de nuestro Dios es un reino que no se ve, es un reino invisible, pero tenemos que predicar la palabra. Porque dice la palabra que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. No es con fuerza ni con riquezas que se va a extender el reino de Dios, hermanos. No importa si tenés o no tenés, no importa si somos una iglesia que tiene millones o no tenemos. Porque el reino de Dios no va a ser extendido con los recursos que tengamos. Porque la iglesia primitiva, sin tener recursos, sin tener mucho, lograron con el Espíritu de Dios hacer grandes cosas. Y si Dios va a lograr algo en tu vida y en mi vida, será con el Espíritu de Dios. Será con su Espíritu obrando en nosotros. Y como dice ahí, todo esto podrá solamente ser hecho con el poder del Espíritu Santo.
Creo que si hay algo que podemos aprender de la historia y de los que nos antecedieron, es que no se quejaron de que no tenían cosas, de que los perseguían, de que no había recursos, de que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Pero es más, porque sabían que no dependía de lo que tuvieran o no tuvieran, dependía del Espíritu Santo, dependía de Dios. Y si nosotros podemos aprender a depender más de Dios y menos de nosotros, creo que cada día vamos a poder seguir extendiendo el reino de Dios. Te animo a poder día a día revisar la palabra y cómo el Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, en esta tarde. Te damos tantas gracias, Señor, porque al ver estos contextos, estas ciudades tremendas donde había mucho ocultismo, adoración al emperador, adoración a ídolos, hubo un remanente tuyo, Señor, que se mantuvo fiel. Aunque muchas veces tuviste que regañarlos, que decirles cosas porque se estaban apartando, se estaban mezclando con el mundo, pero, Señor, hubo gente que te buscaba, que te amaba, que predicaba la palabra, Señor, que entregaron sus vidas, que siguieron predicando a pesar de la muerte, de la persecución. Señor, rogamos por esta tu iglesia, Señor, aquí, esta iglesia Maranata en Málaga. Señor, ayúdanos a que en medio aún del contexto hostil o no que tengamos, que podamos seguir creciendo, Señor. Señor, sabemos que el crecimiento de tu reino no depende, Señor, de los recursos humanos. Depende solo de la obra de tu Espíritu, Señor. Por eso yo te ruego que tú sigas añadiendo, como antiguamente, sigas añadiendo discípulos a esta iglesia. Y que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros, Señor. Gracias por esta congregación tan nueva, pero que, Señor, día a día se van agregando personas. Ayúdanos a poder ser auténticos en nuestra vida cristiana, para que nuestra vida pueda impactar en los que nos rodean, no solamente los que vengan a visitarnos, sino en los que contactamos a diario, Señor, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, que la gente pueda ser impactada por el poder del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo. Toda la gloria, Señor, sea a ti, te bendecimos, te damos la gloria, te exaltamos porque eres el único digno, Señor, de recibir la alabanza de nuestras bocas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Diego por esta palabra compartida que la recibimos como palabra del Señor, un reto que tenemos de seguir avanzando. Y la verdad es que hay personas, y os lo digo, luego vamos a compartir algo más en el grupo, quiero decir, en el grupo que nos quedamos después del culto, que somos todos, seguimos en el segundo culto, compartiendo algunas cosas, motivos de oración y demás. Pero son como casi 14 personas nuevas las que están en este último tiempo, sin contar los niños, y que tenemos clases de discipulado y tenemos que estar orando, porque sabéis que las personas nuevas también reciben mucha oposición, porque Dios no quiere que estén ahí. Entonces es importante, luego mencionaremos algunas cosas sobre esto para que estemos orando. Pero hay algo importante, y es la disposición que hemos de tener para ser renovados por el Espíritu Santo. Porque no vamos a ir más allá si no estamos dispuestos a que Dios cambie en nosotros todo aquello para que vayamos. No podemos ir donde nosotros queramos, sino donde Dios quiera. Y ya veis lo que el Señor hizo con el apóstol Pablo y con tantas personas en Turquía y en todo el mundo. Yo pediría al grupo de alabanza que pase, vamos a cantar este cántico que dice: renuévame, Señor Jesús. Y lo vamos a hacer como una oración pidiéndole al Señor que sea una realidad en nuestras vidas. Tenemos que buscar renovación, porque Dios sigue haciendo la obra en nosotros y a través de nosotros para que este mundo lo conozca. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús.
ha quitado, que tú pongas, que tú obres. Señor, sabemos que nuestras vidas son enriquecidas en ti, en tu palabra, en el propósito de estar haciendo tu voluntad. Nos ponemos como iglesia, como familia, si hay cosas que están mal en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Señor, haz tu obra en medio de nosotros. Queremos testificar de ti y queremos hacerlo buscándote a ti. Señor, no lo queremos hacer desde nuestra fuerza, sino con tu espíritu. Porque sabemos que no batallamos con espada como un ejército, sino en todo caso con tu palabra, que es esa espada, que es de doble filo y que cambia las vidas, porque es el evangelio de poder. Y Señor, ese evangelio queremos que siga cambiando y transformando nuestras vidas y la de tantas personas que todavía no te conocen. Ven, Jesús, transforma tú, Señor, obra que tu Espíritu Santo tome el lugar. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos un momento y antes de concluir el culto, los niños, yo creo que tienen también que compartir algo. ¿Va a pasar alguien con ellos? ¿Sí? ¿Pasana? ¿Pasandra? Sí, aquí. O si queréis, se pueden poner aquí delante que se les vea mejor. Muy bien. Yo me voy a esconder aquí detrás del púlpito. Bueno, esperamos un poco que se ponga.
Se han desahogado. Van a estar más tranquilos en las casas. Han hecho ejercicio, eso está bien. Eso está bien. Bueno, pues concluimos este tiempo de culto. Damos gracias a todos los que nos estáis siguiendo. No sé si se habrá oído mucho la